Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo nos oigan. Y en qué parte del mundo nos oigan también. Sí, también. Aunque nos vean todos a la vez. Sí, ¿Qué tal, Dieguito? Pues, o sea... Dios mío, cortocircuito cerebral acabo de Completo. tener. Completo. O sea, como que un hemisferio quiere decir bien y el otro hemisferio yo. Reventado. Pero reventado para bien, porque es por trabajo que me gusta y que está saliendo. Así que... Hay que aguantar. Yo qué sé, vacas gordas. Como autónomo, todas aquellas personas que me escuchen que son autónomos saben lo que pasa cuando de repente... Aguantar y tirar para adelante. ¿Y usted cómo va, Carmita? Pues mira, bien. Tú sabes que yo siempre estoy bien. Es maravilla, es nirvanada. Ella vive nirvanada, sí, ¿sabes? Yo sigo viviendo en el nirvana. Total. Bueno, esta semana tenemos la segunda parte... De la historia puta del Corredera. Sí, que fue una historia puta, qué vida más jodida. Sí, todo, total. Antes de empezar, yo tengo que decirles a todos ustedes, perdonen, y quizás sí vuelva a pasar, no como el rey, pero este capítulo saldrá este domingo 26 de octubre, y para el siguiente domingo, que es domingo 2 de noviembre, no va a haber capítulo. ¿Por qué? Porque llega la semana grande de Finaos. Para todas aquellas personas que nos oigan de fuera de Canarias, Finaos es como se llama aquí tradicionalmente a lo que se conoce como Halloween o Todos los Santos. El Día de los Muertos. El Día de los Muertos, básicamente, que se celebra de muchas maneras. En Canarias, pues, finaos se usa mucho el término. En Gran Canaria... Finaos porque están finados. Finao, pues se acabó, se murió, se finó. Las pichó, lo que ustedes quieran. ¿Y qué pasa? Que claro, que la semana de finaos es bastante potente y muchos de ustedes saben que yo me dedico a ruta de brujas, ruta de crímenes, visita al cementerio, cuentos de terror, cuentos de fantasmas y... ¿Qué vas a tener la semana próxima, María? De todo, ¿sabes? O sea, desde una ruta en Carrizal contando historias tradicionales de cómo era la muerte en Carrizal, cómo se vivían allí, leyendas, historias y anécdotas que se cuentan, algunas que son así curiosas como de apariciones, otras de, por ejemplo, cómo se celebraba un funeral, porque claro, yo en mi vida he visto un sitio donde se visite más los cementerios que en Carrizal. O sea, tú vas al cementerio de Carrizal un sábado por la mañana y un domingo por la mañana y te encuentras ahí a todo el mundo. Es una pasada. Porque esto, mira, les voy a hacer yo un pequeño spoiler antes de entrar en lo de Corredera, pero una de las cosas súper curiosas que a mí me fascinó de la historia del cementerio del Carrizal es que la gente allí trabajó mucho para tenerlo y lo vivieron con tanta positividad que cuando se abrió, se inauguró el día después del día grande, el día después de la Virgen del Buen Suceso. El 16 de agosto. El 16 de agosto, con un enjesque, o sea, invitando a comer y a beber a todo Cristo. Porque la gente estaba flipada, en plan, ¡guau! Sí, pero no les exagero, ¿eh? Yo tengo allí enterrado, bueno, a mi familia por parte de padre y a mi padre y a mi madre. Y los sábados y domingos aquello es por la mañana, un encuentro vecinal. Cuando se inaugura, la persona que fallece allí fallece 11 días después de su inauguración y claro, era tanta la alegría de por fin podemos enterrar a un muerto que le hicieron el enterramiento gratis, el cura le hizo la misa gratis, fue a hacerle el reposo. O sea, claro, tú dices, el pobre señor... ¡Qué maravilla! ¡Qué bien nos tomamos las cosas en Carrizal! Se llegó a morir 20 días antes y no, pero murió justo para inaugurarlo. Entonces, eso, hay que inscribirse. En la información está en las redes sociales de la agrupación folclórica y cultural Guayadeque del Carrizal. Esa es una de ellas. La otra que voy a tener el domingo 2 de noviembre es una visita en Valsequillo con un enfoque relativamente parecido, que es de historias de ánimas, muertos, brujas y todo eso en Valsequillo. Y luego más cosas por ahí y a mí me van a recoger con una pala. Bueno, entrando en la página de Instagram de Axis, con X, Axis Mundi, es la empresa de Dieguito y allí. Y por eso no va a haber programa el 2 de noviembre porque Carmita sí puede, pero yo no puedo. Carmita sí es una superheroína, yo soy una super cucaracha reventada en este momento de mi vida. Pero volveremos. No, sino que mi trabajo consiste en otra cosa, no es... Pero bueno, ya volviendo ahora... Cada uno con sus posibilidades y en la medida que se pueda. Total. Ahora sí, pues volviendo a la historia del Corredera, que se las dejamos en el capítulo pasado, esa historia apasionante de este hombre que dentro de lo que es el imaginario popular de Gran Canaria es un señor muy conocido. ¿Por qué es tan conocido? Porque como les estuvimos contando en el primer programa, se recorrió media isla y mucha gente lo ayudó, justamente porque era una persona que participó en el movimiento comunista antes del golpe de Estado. Porque fueron pasando un montón de cosas y la familia la enfilaron a muerte. Sí, no, y tenían... O sea,
la brigada falangista y la Guardia Civil hicieron todo lo posible para que todo el mundo lo viera con simpatía. Total, y recabara la solidaridad de todos los vecinos y de la gente que lo veían por ahí. Porque como les contamos en el primer capítulo, él no fue de los grandes líderes súper significados que lo lideraba todo. O sea, Elsa Wolf, por ejemplo, que le dedicamos un capítulo mucho antes, porque Elsa Wolf sí fue una mujer líder que se posicionó políticamente en el frente completamente, pero a él lo posicionaron, fue justamente el movimiento franquista y la falange, sobre todo con su gran enemigo Vicente, que hoy seguiremos hablando de Vicente Trujillo, jolines. De Vicente Trujillo. ¿Dónde nos habíamos quedado en el capítulo pasado? Pues bueno, Juan García Suárez, que es su nombre original, acaba cambiando de identidad a Juan García Calisto, mi niño. Para poder trabajar en la empresa de Llorén y Linares. Para la gente que sea de fuera de Gran Canaria y sobre todo fuera de Telde, bueno, es que si eres de Telde, yo como vivo en Telde también me hace un poco de gracia este cambio de nombre porque claro, Calisto es un apellido muy de Telde. Pero muchísimo. Muy de Telde. Entonces, claro, ha sido como, vale, te has cambiado uno solo de los apellidos. El segundo. Y encima te lo has cambiado por uno que es evidente. Pero bueno, no somos nadie para jugar. El infeliz creía que no lo iban a pillar. Total. ¿Y dónde lo dejamos? En Guanarteme, en el barrio de Guanarteme, en la ciudad de Las Palmas, trabajando como hijo Carmita en la fábrica de Lloret y Linares y viviendo él ya con una mujer que pasa a ser su nueva pareja, María Fuentes. María, que pertenecía a una célula comunista, si recuerdan. Esto no lo sabía él, o sea que... Y que se dedicaba a servir de correo entre las distintas células feministas, células comunistas. Una de las características que tenían las células es que entre ellas no se conocía, es decir, había un grupo de personas que formaban una célula comunista y por seguridad solamente la cúpula era la que sabía cuál era la organización y quiénes eran los integrantes de las células, pero los miembros entre sí no, y ella se dedicaba a hacer de correo entre una serie y estaba vigilada y tenía en su casa al Corredera. Al Corredera con el nombre Juan García Suárez, él sin saberlo, sí, claro, o sea, al final se juntan las ganas de comer con el hambre, como fuese que sea el dicho. El hambre con las ganas de comer. Yo de pequeño decía, cuando algo no funcionaba, mi hermano y yo decíamos que algo no chunfusa. Me perdonan, pero yo estoy un poco que no chunfuso muy bien. Pero bueno, él estaba iniciando ese nuevo capítulo en plan de, vale, quizás consigue escaparse, vuelve a iniciar una nueva página de su vida. Su familia, eso sí, sigue pasando necesidades, seguían viviendo un marcaje muy bestia, o sea, como les habíamos contado anteriormente, constantemente iban a la casa de la madre a hacer registros, a veces varias veces en la misma noche, o sea, era... Aparte de ser algo, digamos, que físicamente era violento, mentalmente los tenían agotados. Pero la familia seguía. Sí, esos aguantaron como... Vamos, de todo. Y como la familia estaba pasando necesidades, Juan, a los 6 meses de trabajar en la empresa esta de Lloret y Linares, pues ¿qué hace? Pues mete a su hermano Antonio a trabajar ahí. Y debido al rendimiento de estos dos hermanos, le dicen, oye, pues... ¿Ustedes tienen otro fichaje en la familia? Otro fichaje más. Dicen, sí, dice, pues que venga Paco. Porque también antiguamente esto era muy común. Las redes familiares siempre han tenido un peso muy fuerte en Canarias y claro, en este caso era como necesario, muy necesario. Sí. Aún así, aunque estuvieran los 3 hermanos trabajando, las cosas seguían mal en casa de la familia. Y 2 de las hermanas de Juan, Fefita y Encarna, acaban terminando también en la fábrica para poder tirar para adelante. Que al final, digo, claro, a Juan el Corredera, en Guanarteme lo conocen con el nombre de Juan el Nuestro. El Nuestro. Digo, claro, porque estaba toda la familia ahí. Entonces, yo me lo imagino que el nuestro, ¿sabes? Algo así. Pero bueno, eso, entran a trabajar Fefita y Encarna también en la familia y acaban viviendo en las cuarterías de la fábrica. Con excepción de Juan, porque Juan seguía viviendo pues con su pareja, con María Fuente. Con María Fuente. Sí. Con el tiempo, eso sí, acaba marchándose a vivir con sus hermanos. Sí, porque la madre ahí... ¿Sabes por qué fue? Porque se fue a vivir con la hermana. Porque la madre le mandó a decir con Antonio que, oye, es feo que tus hermanas te vean a ti viviendo con una mujer si no estás casado con ella. Hazme el favor y póngase a vivir todos juntos en las cuarterías. Y por eso se fue a vivir a las cuarterías con las hermanas y los hermanos. Y probablemente la situación en la que estaban, en la que la madre estaba poniendo el pecho a muerte por su hijo constantemente, cualquiera le dice que no a esa señora de los hijos. Bueno, de general... Sin poner el pecho, cualquiera le dice que no a doña Encarna, que era la que mandaba allí. Seguramente.
¿Qué cosas pasan? Porque claro, aquí estamos como en un momento que parece que se estabiliza la familia o algo así, pero es que empiezan a pasar cosas. Una de ellas es que a principios de 1943, Paco, uno de los hermanos, es reclutado en el servicio militar. Y en ese momento, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la madre dice que las hermanas vengan a Telde porque estamos entrando en un momento sensible ahora mismo. O sea, Juan está fichadísimo y hay uno de ellos que está en el servicio militar. Ya había entrado Antonio, el más viejo, a la que fue a la guerra y volvió. Y entonces Juan se vuelve a quedar solo. Aunque sigue manteniendo la relación con María Fuentes, o sea, solo a nivel... Bueno, solo en la vida es difícil estarlo, ¿sabes? Pero esto estaba con la... A mí es que esta relación me fascina, ¿sabes? O sea, el comunista escondido con la comunista espía, ¿sabes? O sea... He buscado sobre esto y no he encontrado mucho. Esto tiene que ser una historia también de estos dos. Seguramente, vamos. Durante todo este tiempo, aún estando en el servicio militar, Paco, también los registros continúan en la casa. O sea, bueno, es que ¿hay algún momento que pare? No pararon en más de 15 años, creo. O sea, claro, desde el 36, mira, estamos en el 44, 11 años, sí, y siguen. En el 44 siguen los registros, además se intensifican, o sea que tú dices, chacho, ya ha pasado tiempo, y lo vuelven a subir de nivel el marcaje que le tenían hecho a la familia. ¿Y quién participaba en todo esto? Vicente Trujillo. Aquel que les habíamos dicho en el capítulo pasado que se había quedado con la obsesión, que se hizo falangista y que se quedó con la obsesión de la discusión que tuvieron ellos la noche de la carnicería. En el que él trabajaba en la carnicería y vamos, o sea, una de las misiones en la vida de Vicente Trujillo era arruinarle la vida a Juan. A Juan, como fuera, básicamente, participando incluso en los registros en la casa de la familia. Esto un poco, es que estos momentos en que ustedes saben que a nosotros no nos gusta entrar mucho en el morbo, pero a veces detalles para que se hagan la idea. Yo he quitado muchísimo morbo, ¿eh? Sí, solo he puesto aquellos momentos que son necesarios para entender, y claro, la historia. En algunos de estos registros el propio Vicente le llegó a desencajar el brazo a la madre de Juan en un forcejeo, o sea, para que se que eran muy duros, para que se hagan una idea de lo que aguantaba la familia y lo que la familia aún así seguía defendiendo y callándose. A Juan, y callando. ¿Y qué ocurre? Que de todo esto se enteraba Juan por Paco, que cuando había llegado del cuartel. Él se enteró a posteriori de varias de estas cuestiones. Esto pasa en 1400. Uy, en 1900. Estamos demasiado pegados en la edad moderna. Sí, no solemos ser tan modernos, tan contemporáneos. Pero llega 1945. ¿Qué pasa, Carmita? Que en 1945 pasó uno de los hechos donde ya Juan juró que se cargaba a Vicente Trujillo. En una noche de agosto, Vicente Trujillo se presenta en casa de la familia de Juan Corredera con 15 hombres y para hacer un registro. El caso es que se le pasa la mano de largo, pero de muy largo, y empieza a tirar cosas y pretende entrar en la habitación donde dormían las hermanas de Juan. Y entonces, claro, arma tal escándalo, la madre se mete de por medio para que no abra la puerta de la habitación de las chicas, porque eso era, bueno, en fin, la chiquilla se despierta, salen para afuera. Bueno, el caso es que empiezan a forcejear. Se monta una tremenda garajera con la madre por delante, intentando, pero por delante me refiero a poniendo el cuerpo, y en esto que Vicente levanta el mosquetón y le da un culetazo en la cabeza a la chica más pequeña, a la hermana más pequeña, a Pinito. Y la chica cae redonda al suelo, inconsciente. ¿Qué pasa? Que el golpe fue demasiado fuerte, la chica empieza a empeorar del golpe, deja de comer, deja de beber, empieza a debilitarse y 8 meses más tarde pilla la tuberculosis y muere. Claro, la familia culpa de esto a Vicente Trujillo. Porque habían vivido toda la situación que estaban viviendo con la hermana. Porque si la chica no hubiera estado débil, no coge la chica es que no se levantó más de la cama. Entonces, Juan aquí es cuando le promete y le jura a la madre que terminará matando a Vicente Trujillo. Entonces, ¿qué pasó? Que una mañana de noviembre, un hombre pasa por la fábrica de Llorén y Linares. Él todavía estaba trabajando en la fábrica. Pasa por la fábrica de Llorén y Linares y pregunta al encargado por un tal Juan García Suárez. El encargado le dice: no, nosotros no tenemos aquí a nadie con ese nombre. Le pide la lista del personal y de las nóminas, y ve que hay un tal Juan García Calisto,
Es que... Claro, y entonces ellos se dieron cuenta que el Vicente Trujillo se había ido mosqueado. Bueno, Vicente Trujillo, de momento un señor que pasó por allí. Sí. El vigilante de la fábrica, el portero de la fábrica, al día siguiente se lo cuenta a Juan. Le cuenta, mira, pasó por un hombre, él se lo describió y Juan ya empieza a sospechar que es Vicente Trujillo. Y deja la fábrica, aprovecha el primer pirata que pasa por Santa Catalina y se marcha para Telde. Piratas son transportes antiguamente en Las Palmas. Ilegales. O sea, tipo taxis que no, sin licencia. Sí, efectivamente. No, o micros también, guaguas también, sí. pequeñas también, era lo que algo que se te dedicaba a transportar a la gente y no tenía licencia ni paradas ni nada, te paraba por donde fuera. ¿Y qué pasó? Vuelve a la casa de la madre, se queda allí unos cuantos días, pero se termina yendo porque, claro... El marcaje era grande en la casa. Sí, no solamente eran los registros, sino la vigilancia tan férrea que tenía. ¿Qué hace? Se va para Ojos de Garza. Y allí él contacta con dos señoras, que son las dos señoras mayores solteras, que son las hermanas Artiles, que eran conocidas de la madre. Y tenían unos cercados de tomate abajo en Ojos de Garza, por el pago de Ojos de Garza a la playa. Ojos de Garza está cerca de Telde, para aquellos que no conocen. Bueno, es parte del municipio de Telde. Y cerca del aeropuerto. Entonces, él se queda allí trabajando con estas mujeres y está como unos 7 meses y vuelve a la casa porque en su casa le dijeron que ya los registros ya llevaba tiempo que no hacían registros y él vuelve a la casa. ¿Qué pasa? A pesar de que es verdad que habían dejado de hacer registros, él sigue siendo bastante prudente y solo sale de noche para pasear por el pueblo y eso, pero nada, que sale de noche y está todo el día en la casa. ¿Qué pasó? Bueno, pues que cogió tanta confianza, porque una cosa de esta gente, de Casimiro, de Juan, del Faro, es que tenían una sangre fría. Era increíble. Bueno, pues Juan resulta que pierde el miedo, va cogiendo confianza y empieza a salir de día. Pero no es que fuera a salir de día a comprar lo que sea, no. Se iba al mercado de Telde, se iba a la feria de animales, empezó a salir a baile, bueno... Ya, donde estaba todo el mundo que lo podía reconocer. Sí. Es que lo vio todo el mundo. ¿Qué pasó? Pues nada, que por medio de una vecina, Casimiro se entera de que Corredera ya había llegado a Telde y estaba viviendo allí. Casimiro es, para recordar el capítulo anterior, uno de estos dirigentes comunistas que había participado en las huelgas del sureste con muchísima fuerza. Sí, y uno de los que hacían, ellos eran 3, Juan, Casimiro y José Rodríguez, el Faro más Paloma, efectivamente. Entonces... le llamaban el Faro de Maspaloma porque era de Maspaloma y era grandísimo como el Faro. Y entonces nada, Casimira empieza a visitarlo, ya le digo a ustedes, con la mala cara que le ponían los hermanos y la madre de Juan, que no los querían ni ver juntos. Y pues termina retomando el contacto otra vez con el Faro de Maspaloma. ¿Y qué hicieron? Tú imagínate, los 3 juntos. Salían de copa, se venían de madrugada hasta la madrugada en los bailes, y también iba mucho a un bar muy concurrido que había en la plaza de Telde, en la casa ¿cómo se llamaba? Casa León Castillo. Sí, en San Juan. Casa León Castillo, no. León y Joven. León y Joven. Y este era el bar de Pancho Ascanio. Que yo también, o sea, estaban metiéndole mucha cara, pero es que con todo el aislamiento que habían pasado tan bestia, yo me imagino que en algún momento tiene que escapar el rollo de... Pero claro, y que la vida sigue. Que la vida sigue, claro, y unas ganas de... Por mucho dolor que tú tengas, por muchas prisas, siempre es que el cerebro no aguanta tanta presión, termina buscando vías de escape. Total. Entonces, y que era gente joven también. O sea que... El caso es que, nada, Casimiro le cuenta a Juan, le está siempre contando cómo había progresado Vicente Trujillo desde que se metiera, de que se afiliara en la Falange, y que además pasa a ser de ser un trabajador en una carnicería, pasa a tener él mismo una carnicería con un trabajador, con un empleado. O sea, que le echan en cara que ellos tengan, que él se haya... Y en una zona muy céntrica, la Plaza de San Gregorio. Que en la misma Plaza de San Gregorio. Hoy día sigue siendo, dentro de lo que es el casco, la parte histórica es la parte comercial más fuerte también hoy en día. Sí. Además, Casimiro también no hacía sino insistirle de cómo habían sido de vejatorio los registros en casa de su familia, y todo esto hace que Juan
acumule contra Vicente Trujillo. Llega el mes de noviembre de 1947 y Telde se prepara para la fiesta de San Gregorio, que es el 17 de noviembre. El caso es que el día 8 se iba a inaugurar una fuente cerca de la casa de la madre. Y entonces él, para evitar que lo vieran por allí, porque ahí va a estar toda la plana mayor del ayuntamiento, entonces lo que hace es que intenta ver cómo se busca la manera de salir por la tarde cuando venía a inaugurarlo, y efectivamente se asoma por allí Casimiro, que se lo lleva para arriba para Telde y se encuentra con el Faro Maspalomas. Terminan en el bar de Antonio Ascanio, hasta que cierra el bar, que cerraba como a las 10:30 de la noche. Y de allí se fueron a otro bar que se llamaba El Moño y salieron a 4 patas de madrugada. Borrachos como Yuso. Pero cuando salen del bar del Moño, al Faro de Maspalomas se le antoja comprarle carne en la carnicería de Vicente Trujillo, porque él sabía que a esas horas de la noche, que serían como las 2:30, las 3 de la mañana, era cuando Vicente Trujillo traía la carne del matadero y la preparaba para el día siguiente. Pues bueno, pues resulta que tocan en la puerta, le abre la puerta el ayudante, entra el Faro solo, se queda Juan y Casimiro fuera, pero oye la voz de Trujillo, y entonces él entra y tienen unas palabras, una discusión, Trujillo todavía allí trabajando con la carne, pues se calienta Juan, saca la pistola y apunta a Casimiro y le pega un tiro. Apunta a Vicente. Apunta a Vicente y le pega un tiro, pero no lo acierta, porque Vicente, cuando vio la pistola, se agachó detrás del mostrador, pero claro, cuando se repone sobre la marcha, se levanta con el cuchillo en la mano, porque todavía estaba, y se enfrenta a Juan. Claro, Juan, con la pistola en la mano, cuando ve que se le viene Vicente enfrente, pues termina disparando y mata a Vicente de varios disparos. Y nada, a escapar otra vez, ¿verdad? Y ahora mismo vuelvo, o sea, recuerden que en el capítulo pasado de repente Juan García Suárez, el Corredera, hizo la gira máxima turística posible. Bueno, ahora ya, bueno, esta vez fue... Esta vez, vamos, ni Olivia Stone ni ninguno de estos. Sí, no, ahora llega hasta el infinito. Porque claro, acababa de pasar algo gordo, le acaba de meter un tiro a Vicente, o sea, ahora, y encima... Ahora sí es verdad que ha disparado a alguien, porque las demás no había disparado. No había disparado nadie. Y encima uno que estaba progresando dentro de la falange, o sea, lo que estaba manejando el cotarro en ese momento. Entonces, vamos, el Corredera y Casimiro, ¿qué es lo que hacen? Huyen hacia la era de Mota, en Valsequillo. Valsequillo es el municipio por encima de Telde, hacia la montaña, donde tenían un conocido que los oculta unos días en esa casa. Pero la Guardia Civil y los escuadrones de la falange los empiezan a buscar por barrancos, por cuevas, por galerías de agua, o sea, empiezan a pegarlo. Todo. Continúan en su huida. ¿A dónde llegan? A Valleseco. Para aquellos que nos oigan de fuera de Gran Canaria, por cierto, Valleseco es el nombre más vacilón de toda Canarias, porque es el municipio más húmedo de la isla. Es que somos así. No se lo imaginan. Es como Costa Calma, Fuerteventura, que es donde más viento hay. Sí, pues eso. Valleseco, que es un municipio con mucho bosque, o sea, mucho árbol. Entonces ahí fue hacia donde se escondió, hacia donde huyeron, porque Casimiro conoció a una vecina que los ocultó durante unos días. A mí de esta historia lo que me fascina es la cantidad de gente que todo el rato lo está ayudando. Está ayudando. Saltándose la ley. Totalmente. Porque recuerda todo esto, que había un decreto que decía que no solamente era el culpable el que fuera del Frente Popular del Partido Comunista, el que significaba políticamente, sino además quien lo acogiera y sus familiares. Y la gente, y aquí, como ves, como de forma masiva, claro, por esto seguramente es tan famoso, porque es que de forma masiva la isla la ayudaba a donde iba. ¿Qué ocurre en Valleseco? Que se enteran que los andan buscando por allí justamente, por lo que deciden moverse otra vez y bajar a Telde. Y en Telde se esconden en una cueva en Tara. Tara es como, un lado es el casco de Telde, San Francisco de San Juan, pues Barranco Real, y al otro lado está Tara. Allí es donde se esconden hasta el 1 de diciembre, en que Casimiro le propone jugar ir a casa de una amiga suya en La Barranquera. Volver un poco a la zona céntrica cerca de San Gregorio. La señora se llamaba Rosa Bordón. El 2 de diciembre, Remedios, la mujer de Casimiro, se presenta en casa de un guardia municipal llamado Manuel Peña Silva, que ya llevaba tiempo detrás de ella. Detrás de la mujer, para que le contara, ¿no? Para que le contara entonces dónde estaba su marido. Y le cuenta esto por celos y le dice dónde está Casimiro y dónde está Juan en este caso. Claro, es que la Rosa Bordón... Cosa. Era muy amiga de ella. Sí. Total,
que se presentan en casa de Rosa Bordón, el sargento Cáceres en este caso, uniformado, o un cabo, un guardia de paisano también, bueno, vamos, que van hacia allí varios. La tropa. Pero tanto el cabo como el que era el guardia más joven no tenían prácticas de tiro en este caso. Nada. ¿Qué pasa? No queda muy claro cómo fue la cosa. Pero el guardia más joven, el Genfleita, acabó muerto. Sí. El sargento herido de gravedad y el cabo Peña Silva con sospechas de qué es lo que había ocurrido. Es que el cabo Peña Silva siempre estuvo entre ojos de la Guardia Civil porque se decía que él había apoyado mucho a esta gente, ¿sabes? No había vigilado lo que tenía que vigilar, sabe que de alguna manera tenía debilidad por ello. Claro, y no se sabía en este momento quién disparó a quién, porque claro, desde unos ojos de tal, tú vas a por unos escapados, pues tú dices, pues estos son los que le pegaron el tiro, claro. Pero no se sabe. No se sabe porque no se quiere, porque no hubieron prueba balística, pero las balas que estaban en el cuerpo del guardia más joven eran de una arma reglamentaria. Entonces, claro, aquí empezamos a ver cómo incluso oficialmente dentro del propio, o sea, la Guardia Civil, que estaba muy absorbida básicamente por los franquistas, también ahí hubo conflicto por apoyar al corredero en este caso. Resumen, los muertos se los jincan al corredera y a Casimiro, básicamente. Nosotros les acabamos de echar todas las sospechas total, pero se los culpan a ellos con una facilidad pasmosa, y el alcalde de Telde suspende de empleo y sueldo al cabo Peña, en este caso, que termina ingresando en prisión el 11 de mayo de 1948. A Juan le imputan concretamente la muerte del guardia más joven, pese a que no había nada claro en ese momento, y lo de las armas, que se veía que era la bala del arma reglamentaria en este caso. Después de esto, escapar otra vez, no te queda otra básicamente, porque te acaban de jincar otra muerte en este caso. ¿Hacia dónde? Hacia Cazadores, que es la zona de medianía cumbre, bastante cumbre de Telde. Escapan hacia Cazadores con la Guardia Civil y la Falange detrás pisándole los talones, y allí se escondieron en unos peñascos. Siguieron para adelante al risco de Valsequillo, donde tenían un antiguo camarada, pero este les dio comida, pero no cobijo. No sé, les dijo... Se le ayudaba mucho, pero es verdad que había momentos muy sensibles, porque claro, era exponerte, como dijo antes Carmita con lo del decreto, era exponerte... Si tenías hijos y todo eso, todo dependía de ti la casa, la casa entera depende de ti. Por eso, entonces, claro, había gente que no se veía con la capacidad de decir, le puedo dar casa también, porque exponerte en una situación... Pero ya con darle comida sí. Era muchísimo. Sí. Acaban yéndose a Tentiniguada, que es todavía en Valsequillo aún más alto en este caso, y después de varias noches deciden esconderse en una cueva en Guayadé, que es uno de los barrancos más famosos de Gran Canaria. Pero mira todo lo que recorrieron. Una vuelta increíble. De Tentiniguada, o sea, subieron, cruzaron la caldera Los Marteles y llegaron a Guayadeque por arriba. Y nada, y aquí tienen que tomar una decisión bastante importante, ¿no, Carmita? Sí, a mediados del mes de enero abandonan la cueva de Guayadeque y se dirigen a Tejeda. O sea... subir como si no hubiera un mañana. Pero todo eso caminando, ¿eh? Llegan a Tejeda y en el camino se paran en Cazadores, donde un boyero que conocía a Casimiro les dejó comida y siguieron camino. Tengo que hacer una pausa porque si no hago esto reviento. Un boyero es aquel que trabaja con los bueyes. ¿Ustedes saben cómo se llaman las mujeres que trabajan con los bueyes? No sé. Boyera. Boyera, sí. Es la profesión más maravillosa del universo. Ay, no lo sabía. Profesionalmente boyera. Ya está, bueno, lo siento. Tenía que hacer esto. Si no, no me lo perdonaba. Creía que se le llamaría de otras maneras o no sé. No, pero boyera. Bueno, a mediados del mes de febrero, el corredera le plantea a Casimiro separarse para poder dificultarle la búsqueda a los escuadrones de la Falange que estaban apoyados por la Guardia Civil. Juan se ocultó en un solapón en Tentiniguada, o sea, bajaron de Tejeda a Tentiniguada y Casimiro se fue a una cueva en el Barranco de Silva. Todavía un cacho más abajo. Más abajo. Casimiro estuvo escondido en el Barranco de Silva hasta poco antes de ser detenido y seguía visitando de vez en cuando Telde, se dejaba ver por Telde y llegó incluso a trabajar en un molino de Carrizal, que aquí fue donde lo conoció mi padre. Si esto fue en el año... A ver, 46, pues 47. 47. Mi padre tendría 12 años, por ahí. Bueno, no saco las cuentas, 16.
Sí, creo que tenía 16. En el molino de Carrizal, donde permaneció poco tiempo porque desconfiaba del dueño. El dueño empezó a desconfiar de quién era qué nombre. Y bueno, el caso es que el sábado 19 de abril, la Guardia Civil, bueno, ahora no me da tiempo, pero hay una anécdota de cuando él estaba escapando, estaba bajando para Carrizal, que se encuentra una pareja de la Guardia Civil, que ya te lo contaré en otro momento. Un día tenemos que hacer un capítulo con todas las anécdotas de esta gente. Carmita va a guardarse las anécdotas para un capítulo más futuro. Sí, nos las tenemos que guardar porque... Entonces, Juan... la Guardia Civil da con el paradero de Casimiro en Carrizal porque lo delató un vecino que lo había visto trabajar en el molino de Gofio y que vivía en la zona. El caso es que Juan, después de esconderse en Teteniguada, tenemos ya a Casimiro con el paradero, con la Guardia Civil de Troter, que ya sabe dónde vivía. Juan, después de esconderse en Teteniguada, se fue al Barranco de la Mina. ¿Sabes dónde está el Barranco de la Mina? Por encima de San Mateo. O sea, es... Tenteniguada, bueno. Pero no que San Mateo está así, no es que está, pero dándole la vuelta. Está así. O está en Firias, no me acuerdo. Terminó, terminó el Barranco de la Mina, volvió otra vez al Barranco de Silva y en las cuevas del Barranco de Silva estuvo escondido como 10 años, todavía por delante. O sea, aquí estamos a mitad del tiempo de que él estuvo perdido. En el mes de abril baja pa' Telde a casa de su familia. Ya las condiciones de este hombre ya eran pésimas, porque claro, no tenía nadie que le llevara comida ni nada, y cuando le dijeron que Casimiro había sido detenido, volvió a las cuevas otra vez de Barranco de Silva. Y menos mal que lo hizo, porque en el mes de mayo, porque después de varios en el mes de mayo, esto fue en abril, en el mes de mayo Juan baja para Telde porque empieza a meterse en la cabeza la idea de irse a América. Y entonces baja a contactar con un albañil que se llamaba Juan Santana, que se dedicaba a este hombre, digamos, a arreglar papeles o a prepararle el viaje a los que quisieran irse, y él quería ir a hablar con él para que él fuera preparando el viaje para de manera legal, claro, para el viaje a América. Después de varias torturas, que es lo que le hemos dicho nosotros a ustedes en el otro capítulo, que cuando se habla en esta época de interrogatorio, igual tortura, pues después de varias torturas, Casimiro termina delatando al Corredera. Ya, claro. Chico, pobre, o sea, pobre. Es que ¿qué historias más? O sea, después de tener un camarada toda tu vida, que al final tienes que delatarlo, pero no solamente delatarlo, es que delata a un montón de gente, a compañeros, a vecinos, amigos, y claro, están las familias de esta gente que también. El caso es que al día siguiente la Guardia Civil empieza a detener a toda esta gente, menos al Corredera, que no hallaron, y no solamente a esta gente, sino a todos los que se relacionaban con esta gente. Aquello en Telde fue un arrastre de sota por malilla. Con lo que eso... O sea, vaya cargo de conciencia tiene que haberle quedado a este hombre cuando lo largas porque el mecanismo es sobrevivir. Sí. El caso es que el 15 de diciembre del 48 Juan fue declarado en rebeldía porque no dieron con él. En diciembre del 49 se celebra el Consejo de Guerra para Casimiro, Rosa Bordón, que la mujer de la Barranquera que los acogía a los dos, Manuel Peña Silva, que era el cabo, que tenía la sospecha de que había disparado al compañero, y José Rodríguez, el Faro de Maspaloma, que estaba también con ellos. O por ser amigo de ellos, no por otra cosa, porque no estuvo aquella noche en la Barranquera. El caso es que, y también el Consejo de Guerra también era para Juan, para el Corredera, pero como no estaba presente, pues no se celebró sin él. Sí. El caso es que a Casimiro se le condena por 30 años de cárcel, a Rosa Bordón 2 años de cárcel y al Faro de Maspaloma y Peña Silva, el cabo, quedan absueltos. Lo del Faro de Maspaloma se entiende porque no estaba allí. Que fíjate tú qué manera, pero ¿por qué metes a una persona que no está? Pero a Peña es que era, claro, Peña es que era guardia civil. Sí. Van a decir ellos que un guardia civil... Estaba liando la parda, como vamos... Siguen pasando cosas. Antes de continuar, mira, yo creo que esto es el karma, que necesitamos un par de minutos más, nos hemos pasado lo normal, pero bueno, ya que no hay capítulo la semana que viene, pues le regalamos uno un poquito más largo. Sí.
¿Qué ocurre? ¿Qué ¿Ya ocurre? hemos llegado a la media hora? Sí, ya hemos llegado a la media hora, pero bueno, que ahora... Sí, vamos a seguir. Debido a que la Guardia Civil y la Falange estaban a muerta por Juan por las cuevas del Barranco del Silva, Juan el Corredera tuvo que moverse al norte de la isla. O sea, él estaba moviéndose, todo esto que les acabamos de contar es como centro, medianías y este de Gran Canaria todo el rato y cambia de zona completamente. ¿A dónde se van? Al Tamadaba. Termina en Tamadaba, que bueno, y el Risco de Faneque, que es, o sea... ¿Dónde está todo eso, no? Sí, o sea... Por encima de Agaete. Por Valle de encima de Agaete Agaete, a la punta arriba. La punta arriba, pero punta arriba que es para cumbre, para llegar ahí andando. Es decir, desde el Risco de Faneque se ve toda esa zona de la isla. Sí. No que esté encima, que está a lo lejos. Y claro, decide cambiar a una zona completamente diferente en una cueva en la zona de los Berrazales en Agaete. Esto es, para que se hagan una idea, el Valle de San Pedro, el valle donde están los famosos cafetales, todo eso, por ahí. A principios de junio se marcha de los Berrazales, eso sí, porque es que el pobre estaba todo el rato. Claro, pero mira tú cómo andaste, movimiento. Entonces, de los Berrazales se va a la aldea. Que si hoy están comunicadas, en aquella época, no tenía comunicación. O sea, solo se llegaba por mar. Pues la aldea era navegación de cabotaje, por eso tienen también el rollo de más conexión con Tenerife que con el resto de la isla, porque claro, la navegación al llegar allí era por agua, básicamente. Permanece allí 4 meses en la aldea. Y luego, en el tiempo que estaba en la aldea, solía ir de visita a Gaete. Que está cerquita. Que está cerca y bueno, con un núcleo, digamos, que está un poco más conectado con el resto de la isla. Como está tan cerca Gaete de la aldea, él sigue de paseo. Total. Y en Agaete, ¿qué es lo que ocurre? Que un vecino lo ve además así con estas ropas medio andrajoso y se queda pensando, ¿de dónde viene este? ¿De dónde viene? Me suena que este puede ser el que está buscando la Guardia Civil. Entonces lo alerta a la Guardia Civil. La noticia corrió por todo el pueblo y esto es otro de esos momentos que tú dices, Dios mío, la gente de Gran Canaria, porque fue una vecina de allí de Agaete, que cerca de la iglesia, la que al verlo, supuso también al verlo con esas ropas y tal, digo, este tiene que ser el corredero el que están buscando, tú para mi casa. Lo recogió en la casa, sí, señora. O sea, tú para mi casa y de aquí como si tú no estuvieras, ¿sabes? Pero le salvó en ese momento, básicamente. Sí. Le tocaron y toda la mujer dijo que allí no había nadie. Total. Juan, se va haciendo la situación más complicada, así que a finales de noviembre decide volver a Telde, un poquito también para ver a su familia, porque claro, que el muchacho estaba de cueva en cueva, el pobrecito, huyendo todo el rato. Ay, ganas de ver a la familia, joder. Total. Y a finales de noviembre decide volver a esconderse otra vez en el Barranco de Silva, aquella zona que conocía él también y donde además los hermanos iban de cacería también, entonces podía tener como una especie de contacto también un poco También más. te digo una cosa, ¿eh? O sea, a ti te está buscando la Guardia Civil y tú te vas de cacería. Ay, es que tú no crees que tener perros y escopeta, no sé. Es como es estos días, escuchamos pero no juzgamos. El tren escuchamos pero no juzgamos. Hay algunos momentos de la vida del Corredera que es como, yo entiendo que ese cerebro no podía estar activo todo el rato pensando en esconderse 100% a muerte. O sea, es entendible. Vamos. ¿Qué pasa? Que se va diluyendo el interés por encontrar al Corredera. Muchos pensaban incluso que se había ido clandestinamente a América. Claro, que se había... supongo que el albañil aquel habrá corrido la voz. Claro, exactamente. Y Juan pues se quedó en la cueva del Barranco de Silva 8 años más en este caso. Y durante estos años sus hermanos Antonio y Paco y también María Fuentes, esa mujer comunista con la que tuvo la relación, pues le llevaban ropa, le llevaban comida. O sea, varios años estuvo otra vez un poquito más estable la situación. Y a mediados de los años 50, Juan llegó a ganarse la vida haciendo sombreros con hojas secas, que su hermano era el que los vendía en Telde. Si es que... La vida hay que buscársela. Sí. Total, y para adelante. Van pasando... nosotros estamos aquí hablando ya más de una década, 2 décadas, yo casi sí, porque eso fue todo. en el 36, ¿no? El 18 de julio, llevamos por el año 57, llevan 21 años. Claro, y en el 57, ¿qué ocurre? Ocurre un gran momento en la vida de Juan, que es que muere la madre por una enfermedad muy grave. Suben al barranco el hermano sube a la cueva para avisarle. Y decide no ir al entierro de su madre por miedo a que lo detengan allí. Que claro que esto tiene que haber sido uno de los momentos, porque la madre era el núcleo familiar de esta familia, pero... Era el núcleo, coño, y la que sufrió todo. Y la que sufrió todo, la que puso el cuerpo, la que ayudó, bueno, que todo lo que han escuchado ustedes. Y además ya en el 57 nos estamos acercando al final de toda la historia del Corredera. Sí, el domingo 11 de mayo del 58, Antonio y Juan
como son tan discretos, salieron a cazar. Que encima no era época de veda. No se podía casar, pero ellos se van a casar. ¿Qué pasa? Todavía la veda no se había levantado, había por allí, se fueron por la zona de cazadores y un guardia jurado de la Sociedad de Cazadores de Telde, un guardia jurado de la Sociedad de Cazadores viene a ser lo que hoy día un agente de medio ambiente, pero con armas. Los agentes de medio ambiente tenían armas hasta justo antes de llegar la democracia. Bueno, pues tenían, el hombre de armas estaba haciendo su guardia habitual por el monte. Oye, los perros, los perros, que ellos no sabían de quién eran, y se acerca y entabla unas palabritas muy amables con Antonio, que se calentaron los dos, y al final el guardia terminó cogiendo la pistola y pegándole 2 tiros al podenco. Al podenco, a lo bestia. A lo bestia. Claro, me imagino aquella época, tú casas aquí cazando y yo caso lo que me dé la gana, tú no puedes casar lo que te dé la gana, si no está la veda, nadie puede casar, ¿por qué vienes tú? Pa, pim, pim. Coño, pues pum, seguro. Juan, que oye los disparos y los ladridos y los gritos del perro, va para abajo, se enfrenta con aquello, discute con el hombre, pero que necesidad hay de ir a matar los animales. Total, que Juan saca la pistola. El otro, asustado, cuando Juan saca la pistola, le mete un disparo con la escopeta de él y sale, le mete un disparo a Juan, le dispara en un hombro, una herida muy fea, y sale corriendo para avisar a la Guardia Civil. Aquí nadie pierde el tiempo. No. Antonio trata de esconder a Juan, que está muy mal herido, y escapa con él hasta atravesar el Valle de los Nueve. O sea, estábamos en Cazadores. Bueno, pues llega al Valle de los Nueve y lo atraviesa, que tú dices... Se pegan la vida. Mal herido. Se pegan la vida andando. Pero si estaba mal herido. El caso es que lo deja en un corral en ruina y se fue a Telde, él con la idea de alquilar un coche para coger al hermano y llevarlo a donde lo pudieran curar, a un hospital o a San Martín o yo qué sé, o buscar un médico. Cuando llega Antonio a Telde, ya había llegado el guardia jurado y había avisado a la Guardia Civil. Y cuando llega Antonio, ve la ciudad tomada. Todo Telde tomado por la fuerza del orden, y que ya se dirigían al monte a buscar a Juan. Entonces Antonio se hace las cuentas entre que su hermano estaba muy mal herido, y que Telde está tomado por la fuerza del orden y que ella se estaba acercando a donde ellos estaban, porque no es que supiera dónde estuviera, pero estaban haciendo como una pesca de arrastre. Él dice, la única manera de escapar a este hombre, porque ellos lo único que pensaba era en que Juan escapara. La única manera de que mi hermano siga vivo es diciéndole dónde está. Y que ellos lo aprecien y por lo menos ellos lo llevarán al hospital. Hace eso, le dice, va a la Guardia Civil, le dice exactamente dónde encuentra a su hermano. Al final, la Guardia Civil con un ¿cómo se llama esto? Un despliegue de medios que te cagas, llegan al corral donde está Juan y lo apresan. El caso es que lo llevan a la Casa Socorro de Telde. Allí el médico, el facultativo, le dice que él no puede hacer nada por él, que lo tienen que llevar al Hospital San Martín de Las Palmas, y llega allí ya casi muerto. El caso es que lo operan a vida o muerte, porque ya había, no solamente era lo grave de la herida, sino que había perdido mucha sangre. Total, señores, que para no seguir, estamos alargando, el 3 de julio de 1959, a las 9 de la mañana, empezó el Consejo de Guerra contra Juan García el Corredera. Terminó a las 8 de la tarde. A las 2 horas se retira el tribunal militar, a las 2 horas ya tenían la sentencia. O sea, lo tenían claro. Él estaba condenado desde hace años. Sí. El caso es que lo condenan a pena de muerte a garrote vil y fue ejecutado el 19 de octubre de 1959. Bueno, yo había oído de siempre que el día de que había sido juzgado, que durante el juicio y durante la sentencia de este hombre, date cuenta que a él lo juzgan en julio y lo matan en octubre. El caso es que yo había oído que había habido manifestaciones, lo cual me extrañaba porque era en lo más duro de la dictadura, pero bueno, empecé a buscar. Pueden que hubiera manifestaciones, yo no las encontré, pero lo que sí encontré es que hubo un gran movimiento político para salvarle la vida a Juan.
sobre todo de dirigentes comunistas. Estuvo Padorno, los hermanos Cantero, Fernando Sagaceta, para descanse, Fernando Sagaceta, que fue una figura muy importante dentro de la política de Canarias. Y hicieron todo lo posible. Pero lo interesante, sí, lo interesante viene ahora. Intermedió por él también el obispo Pildaín, que era el obispo de Las Palmas de aquella época, que intercedió, o sea, que le escribió al Papa Juan XXIII, que era el Papa de aquel momento. El Papa intercedió para que le salvara la vida, no para que no la sentencia, porque eso era imposible, pero para que le salvara la vida, para que no lo ejecutaran, y Franco dijo que no. Nosotros tenemos pendiente aquí, que lo tenemos que hacer, un capítulo sobre Pildain, porque hemos dado con una historia entre Pildain y Franco el día que vino Franco a visitar Gran Canaria, que eso no le vamos a decir nada porque es una locura. Pero para valorar este momento con el Corredera, Pildain no era de izquierdas. Pildain era un señor conservador. No, es que era el obispo, es que prohibió los bailes. Pero cuando Pildain llegó a obispo, prohibió los bailes porque los hombres y las mujeres se tocaban. Claro, entonces, pero aún así también intercedió por el Corredera. No, y por mucha gente de izquierda. Por muchísima gente. Sí, él se preocupó, estuvo buscando muchos desaparecidos y mucha gente detenida. Él estuvo intercediendo por ellos, sí. Entonces, le dedicaremos un capítulo más adelante con este. Pues bueno, evidentemente, llegando al final de la vida del Corredera, se acaba esta historia de este segundo capítulo. Hay otra cosa. El Corredera estaba acusado por varios delitos. Por el atentado del túnel de la Laja, que no existió. Ese que les contamos. Por la muerte del señor aquel que se subió, Juan Suárez, que se subió a la azotea, y por el que venía en el coche, que era el sobrino del cura, que no fue Juan, porque el señor que se cayó, señor que lo dispararon, que estaba en la azotea, fue un tal Juan Santana, que estaba allí mismo, y el que venía en el coche, lo que recibió fue un disparo de una escopeta, y Juan tenía una pistola que no la llegó a disparar. También le indilgaron la muerte del guardia, que no fue él, que se supo, no hubo pruebas, se supo perfectamente que no era él. Y luego está la muerte de Vicente Trujillo, que a la fecha de realizarse el juicio ya había prescrito. Decía, Juan Corredera lo mataron por ser de izquierda. Sí. Por ser comunista, punto pelota. Con esto, porque nos hemos pasado un cacho, además nos hemos pasado sin haberle avisado a la casa. A los señores dueños. No, y otra cosa que tengo que contar, la ley de memoria histórica, se anularon todos aquellos juicios que no tuvieron garantías procesales, de ser un juicio como el de Juan García, está nulo. O sea, anulado. Yo con esto sí es verdad que, aunque la historia de Juan García Corredera es intensa y tiene un final, la verdad que bastante dramático, a quedarse con la idea de esta señora de Agaete que supo que estaba en ese momento vulnerable y lo metió para su casa. Este señor de Tentiniguada que dijo, yo no te puedo dar casa por mis hijos, pero te doy comida. O sea, esa gente que de Gran Canaria entera en peso, ese propio guardia civil que se enfrentó a su propia gente por decir, no, esto no puede estar... Y mató a un compañero, seguro que fue él. Y esa madre que lo aguantó, pero vamos, o sea, que claro, que tenemos mucho la visión de Juan García Corredera, pero Juan García Corredera es quien es porque Gran Canaria estuvo detrás de Juan García. El hermano Antonio, ¿se acuerdan cuando nosotros dijimos que a la mujer de Juan le dijeron, mira, tienes que irte aquí porque no eres segura para Juan? Bueno, el hermano Antonio cuando vino de la guerra vino metido en el alcohol. La Guardia Civil, ¿sabes lo que hacía? Lo invitaban a copas por la noche para ver si le sacaban cosas. ¿Sabes lo que llegó a hacer los hermanos y la familia? No contarle nada de lo que pasaba con Juan. Y no dejaban que fuera a ver a Juan para que no supiera dónde estaba. O sea, hasta ese punto estaba esa gente comprometida con Juan, que hasta un hermano no lo puedo echar, no lo puedo echar porque esta casa es de él, pero cortaron cualquier información, no le decían nada. Sí. Y con esto ya sí, ahora sí tenemos que cortar porque nos hemos pasado. Les pedimos disculpas por no estar el siguiente semana, pero a cambio de esta semana le hemos vamos. Perdone por lo largo porque se hace pesado y lo sabemos, pero la historia se lo merece. Y nada, muchísimas gracias. Ahora nosotros cuando nos vean saliendo, después de salir de aquí, vamos a dejarles unas disculpas y un abrazo enorme a Neri y Berto. Entonces ahora que por grabación les pedimos no nos maten. Y nos vemos nosotros en otro capítulo. Nada, hasta la próxima semana. La siguiente. Muchísimas gracias. Chao.